amigos y amigas de Eñe Radio. Hoy vamos a dedicar un programa especial a conversar sobre un tema de plena y triste actualidad: la situación en Gaza y las relaciones de Palestina e Israel ayer y hoy, y la incertidumbre de cómo será mañana. Cuando son las 10:08 de la mañana y es jueves 29 de agosto, contamos en el estudio con la presencia de dos personas, Julián y Esther, que nos van a ayudar a entender, si es que se puede entender de alguna forma, la situación actual en este lugar del planeta. Os habla Ángel Morales Camacho y, como siempre, José con el control del sonido y de la música. Buenos días, José. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Estamos un día más con vosotros y, como ha dicho Ángel, vamos a hacer una triste noticia. Noticia que ya lleva mucho tiempo, pero que bueno, no tiene palabras muchas veces. Muy bien, muchas gracias, José. En las redes sociales, Ana Margarita, Paulino y Antonio, para difundir el programa que, como sabéis, también se está emitiendo en directo en este momento en el 107.9 de la FM. Como decía al principio, nos acompañan en el estudio y vamos a saludarlos ya. Julián Plaza, sacerdote de nuestro pueblo. Buenos días, Julián. Hola, buenos días, Ángel y audiencia. Buenos días, Esther Cabezas, periodista. Buenos días, también paisana nuestra. Sí, claro, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues una presentación breve de Julián, que aunque sabemos que es una de las personas que lleva a cabo un programa aquí en Eñe Radio, pero por si alguien no lo conoce, pues sitúanos, Julián, brevemente, ¿no? Bueno, nada, soy aquí sacerdote, llevo ya 16 años en Villarrubia y mi motivo de estar aquí en este programa hoy es porque siempre he considerado, me encuentro muy sensible con la causa palestina y siempre me ha gustado informarme y leer cosas al respecto y protestar contra lo que hay que protestar. Muy bien, muchas gracias, Esther. Y tú, sitúanos, te he presentado como periodista de Villarrubia. Pues nada, yo soy periodista de Villarrubia, mi familia es toda de aquí. Y bueno, me habéis llamado aquí, creo que porque, bueno, también estoy muy sensibilizada con el tema de Palestina, no solamente ahora en esta parte del conflicto, sino ya anteriormente. Y bueno, dada la situación que se está padeciendo ahora mismo, tanto laboralmente como personalmente, pues bueno, estoy muy implicada en ello, con el conflicto en general y con familias en particular, y ahí estamos haciendo lo que podemos. Muchas gracias, Esther. A lo largo del programa vamos a ver cómo es este testimonio, cómo te has implicado tanto, porque realmente creo que estás muy implicada, pero lo vamos a ir viendo. Vamos a empezar por hacer una situación, un acercamiento histórico al conflicto palestino-israelí como estados. Hay unos datos históricos. Lo de estados o no estados es algo que, como veréis, pues a lo largo de la historia se está cuestionando. Sí que sabemos todos que la Segunda Guerra Mundial supuso un grave problema para el pueblo judío, prácticamente un intento de exterminio del pueblo judío por parte de la Alemania nazi, lo que se llamó el Holocausto. Después se produjo el éxodo de los judíos y desde 1947 fueron acogidos en Palestina. Casi simultáneamente se produce el conflicto árabe-israelí por el control de Palestina, porque el movimiento sionista, que eran los israelitas, defendía una patria para el pueblo judío allí, pero bueno, como veréis, a lo largo de la historia esto ha sido muy, muy conflictivo. La ONU, el 29 de noviembre de 1947, propone que existan dos estados, un estado judío con el 55% del territorio y uno árabe con el 45%. Lógicamente, los árabes no aceptaron aquel reparto y lo rechazaron. Posteriormente, el 14 de mayo del 48, se declara la independencia de Israel y los árabes declaran la guerra porque estaban defendiendo sus territorios. Los israelitas ganaron y además no dejaron retornar a más de 700.000 refugiados palestinos que tuvieron que buscarse la vida y que viven en campamentos de refugiados y en otros lugares como Líbano, Siria, Jordania y Gaza y Cisjordania, que son los territorios que le han quedado dentro de Palestina.
Una posible solución se vio en crear un Estado palestino independiente, pero como veremos desde el año 2011 esto es aceptado por la ONU y en 2012 la ONU dijo que Palestina podía ser un Estado observador. En el año 2014 la Unión Europea apoya al Estado palestino. Hay unos momentos críticos o momentos clave, como pudo ser en el año 1972 con la masacre que ocurrió en la Olimpiada de Múnich, lo que se llamó el Septiembre Negro, donde murieron 11 atletas judíos, 5 presuntos terroristas y la policía, y posteriormente la ministra israelí Golda Meir declaró la operación Cólera de Dios para asesinar a las personas que habían atacado allí. Como veis, la cosa no estuvo nunca tranquila. En el año 1988, con Yasser Arafat, la OLP reconoce a Israel, pero ni Israel ni Hamás aceptaron aquello y por tanto el conflicto sí. Un momento importante es cuando el 4 de noviembre de 1995 asesinan a Isaac Rabin tras un discurso por la paz entre ambos bandos. Fue un estudiante israelí de Derecho quien lo asesinó y podemos decir que en aquel momento sí que se acaba la esperanza de una paz, como se puede reconocer, que no sea solo ausencia de guerra. Posteriormente, en el año 2003, se reunió el Cuarteto de Madrid. Estaban Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU para establecer una ruta para la paz en Oriente Medio. Los árabes no aceptaron aquella reunión porque no habían participado en el evento. En 2005, Ariel Sharon ordena retirar la fuerza israelí y también 8.000 colonos de Gaza, donde viven 1.400.000 palestinos. En el año 2023, en octubre, ocurrió la toma de rehenes y se desencadena lo que podemos decir que es una guerra o un genocidio, según como lo queramos ver. Un asunto que hoy todavía sigue en plena actualidad y cada día yo creo que va siendo peor. Bueno, quería con vosotros comentar estos datos históricos, a ver qué os parece, en un breve resumen, Julián. Sí, yo añadir también que la cosa comenzó antes de 1947, es decir, que ya, bueno, cuando Palestina era una colonia británica, allí vivían en armonía palestinos judíos, palestinos cristianos, palestinos árabes, palestinos armenios, es decir, vivían en una cierta armonía. Y antes de, incluso al tiempo que los nazis empezaron a ser los que más persiguieron a los judíos, había un antisemitismo muy grande en Europa. Iban llegando en la década de los años 30, iban llegando muchos judíos a Palestina, cuando era todavía protectorado británico. Y ante la avalancha de judíos que iban llegando, los árabes, los palestinos árabes, se rebelaron y el imperio británico pues se decantó a favor de los colonos judíos que iban conquistando tierras y quitando tierras a los propietarios más legítimos, que eran los árabes. Y luego ya, pues a raíz del 1947, después de la Guerra Mundial, claro, también fue por un sentimiento de culpabilidad muy grande de Europa. Es decir, Europa se sintió muy culpable por todo el daño hecho a los judíos, pero en vez de darles un Estado en Europa, dijeron pues que se vayan a Israel, allá al protectorado británico, y fue cuando empezó el conflicto. Con las Nakba en el año 48, cuando expulsaron ya a los judíos a un montón de palestinos, que fueron los que expulsaron al Líbano, a Jordania, a Siria, a Egipto, y se quedaron allí pues palestinos cristianos, palestinos judíos, palestinos armenios, pero con la intención de hacerles la vida imposible, que se tuvieran que ir por su propio pie. Pero no solamente no se fueron, sino que volvieron muchos de los que habían sido retraídos. Entonces fue cuando Israel empezó a gestar el Estado puramente sionista, judío, nacional, democrático y religiosamente puesto. Ya fue el desencadenante de todos los conflictos posteriores, entiendo, y también así. Bueno, pues muchas gracias, Julián, por esa... Muy bien puntualizado lo de Julián, porque además yo quería un poco redundar en esta época que él habla, y es que en esta época que él habla, todos los judíos que vinieron de fuera, cuando todavía, bueno, aquello era Palestina, ¿no?, como aparece en los mapas, muchas familias palestinas acogieron a judíos que venían de fuera y vivieron con ellos, fueron sus vecinos, los metieron en sus casas, y ese recuerdo todavía lo tienen las familias palestinas, porque además
además de irse a Jordania y tal, la gente más pudiente pues se fue a Inglaterra, se vino a Europa, se fue a Estados Unidos, y ellos recuerdan muchísimo esto, de cómo su abuela les hablaba de menganito, fulanito, que estuvo en su casa con sus 2 hijas, que los tuvieron acogidos, ¿no? Y entonces ellos, es el choque, ¿no? De ver cómo personas que has tenido acogidas en tu casa, de repente te roban la casa. Te roban y te quieren echar, ¿no? No, te echan, ¿no? Ya. Entonces eso para ellos fue muy chocante, ¿no? De cómo se le dio, digamos, pábulo a todas estas personas que venían de fuera de decir, no, esto es vuestro, coger lo que queráis, y como hasta ahora, ¿no? Con la connivencia del ejército y con la connivencia de las armas, ¿no? Y luego también quería puntualizar un poco, porque en la introducción hablabas de todas estas cosas, ¿no? Pero mientras todas estas cosas pasaban, los palestinos también se han defendido como han podido, ¿no? Con la primera y la segunda intifada. También están los tratados de Oslo, ¿no? En los que se quedó firmemente por todas las potencias mundiales y todos los países que estaban allí representados, ¿no? En el reparto, ¿no? Entre Palestina e Israel, que bueno, esto pues ya no sirve de nada. Y sobre todo, como este proceso tan largo, después de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, derechos humanos, ¿no? Que fue como lo bueno que surgió, la luz que surgió después de la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, como poco a poco este proceso ha ido socavando totalmente todo el acuerdo en derechos humanos que se había llegado a nivel mundial. Sí. Y ya con esta última parte del proceso, ya la cuestión es indecente, ¿no? Como el gobierno israelí, que no vamos a decir los israelíes, ¿no? Como los sionistas están quitando están echando por tierra todo el trabajo que se había hecho en este sentido, y no solo para los palestinos, que esto es muy importante, sino para todos los habitantes de este planeta. Sí. Entonces, sí, que afecta, luego iremos viendo cómo... Es un poco, quería también centrar un poco esto. Situar esto, porque es verdad que el conflicto y el tema de los derechos humanos, que fue el principal avance que se hizo a nivel, creo que fue en el año 48, cuando se firmó la Declaración Universal, parece ser que estaba superado para que no volviera a ocurrir aquello. Por eso digo que fijar que paralelismo, sí, que al mismo tiempo que se aprueba la Carta de Derechos Humanos, al mismo tiempo empieza, y el proceso es el mismo año que se le da a Palestina, a los judíos derechos sobre la tierra de Palestina, el mismo año que se aprueba la Carta de Derechos Humanos, y cuál ha sido el proceso desde entonces. ¿Cómo se ha involucrado? Y lo que tú dices, Esther, que eso puede trascender, que puede irradiar. No, trasciende. Porque de alguna manera, cuando ya los derechos humanos empiezan a ser pisoteados. Bueno, si la Corte Internacional de Justicia no tiene un poder, si la máxima potencia mundial, entre comillas, que se supone que es Estados Unidos, no respeta una resolución de arresto de un criminal. Luego, ahora vamos a hablar después, vamos a escuchar un poquito de música, nos relajamos y luego hablamos de Netanyahu. I've been away, but I'm coming back home, no need to stress, baby. All I know is to be Palestinian, so always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. From Gaza with love. From Gaza with love, baby. فلسطين سنسان وبنت بلادي عشمان. فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler en vous entend. 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 Somebody tell Bella Hadid, let's change out to Abdul Hamid. Now I mean to come off too strong, but still hustle fallahi, I'm planting the seeds. Yeah, I need, I can get you what you need, but I hate it when the texts go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love, but I feel like it's
Esther, estamos escuchando una canción. ¿Quieres comentar algo sobre esta canción? Sí, esta canción es de Saleva, que es un artista, cantante, rapero palestino, residente en Francia. El año pasado me parece que le dieron el premio en Francia, no me acuerdo exactamente cómo se llama el premio, pero al hombre del año o algo así, en la ceremonia de entrega de su premio, pues bueno, hubo lío porque claro, él reivindicó Palestina y este tema es From Gaza with Love, que es un tema que se ha escuchado mucho y bueno, él desde entonces está un poco vetado, pero bueno, él continúa, también ha abierto mucho, digamos, lo que es la cultura palestina y tal, que bueno, que la gente pues tampoco sabe mucho sobre la cultura de Palestina y cómo ha evolucionado como el resto del mundo, y es un poco un hito musical en Palestina. Pues gracias por estas pinceladas. Vamos a hablar, anticipabas antes de escuchar esta canción, que hay una persona que lógicamente es el gran protagonista, el triste protagonista del genocidio actual, y que vamos a hablar sobre el poder y Netanyahu. Benjamín Netanyahu, que fue una persona que desde los 18 años ya fue militar y ocupó cargos muy importantes en el ejército israelí. Eso quizás nos da un poco el perfil de la persona que está dirigiendo este país. Desde 1988 prácticamente ejerce como primer ministro, como líder de la oposición. Y en el poder de los 76 años que lleva Israel de historia, 17 ha sido el máximo dirigente. Se considera un líder populista que es capaz, estoy leyendo información sacada de la prensa, que es capaz de enfrentar a la mitad de la población, ponerla en contra de la otra mitad con el fin de él mantenerse en el poder. Estos son los que buscan el bien común, que se llama, pero bueno, utiliza todas las maniobras para estar ahí. Concretamente en 2009 llegó al poder de rebote, ya que el ganador de las elecciones no cedió a la extorsión de los ultraortodoxos y él sin escrúpulos sí que hizo esa coalición. En 2006 logró el poder con un programa centrado casi en el racismo y el miedo de la población judía frente a los árabes israelitas. Esto es por dar algunas pinceladas de cómo Netanyahu llega al poder. Pero casos de corrupción voy a enumerar algunos. En 2016 el caso Mil, donde dio regalos de lujo a grandes empresarios por favores políticos. En el caso 3000, compró unos submarinos alemanes para beneficiar a unos amigos suyos. El caso 4000, que fue favorecer con unas leyes especiales a una empresa de telecomunicaciones, Bezek, para que crearan un periodismo favorable en el portal de noticias Walla. En diciembre de 2016, la policía israelí lo imputa por soborno. En noviembre de 2019, el fiscal general de Israel lo imputa formalmente por soborno, fraude y abuso de poder. En enero de 2020 es el único primer ministro imputado durante su mandato, se le imputa concretamente por fraude y abuso de poder. En noviembre de 2022 hizo que en 6 meses se construyeran 13.000 viviendas en los asentamientos. Desde 2022, la limpieza étnica y la recolonización de Gaza son sus grandes objetivos. Ocurrió el 7 de octubre de 2023 aquellos acontecimientos tan tristes y hubo una presión importante para que dimitiera. No dimitió para ser acusado de falta de seguridad, pero él se sigue proponiendo como 2 objetivos: destruir totalmente a Hamas y recuperar los rehenes, es decir, la guerra a Palestina. Eso es lo que él dice. Pese a todo, nos consta que tiene un amplio rechazo tanto dentro de su país como entre la comunidad judía internacional. No sé, hablamos un poquito sobre Netanyahu, yo he dado una introducción, Esther y Julián podéis añadir, cuestionar los datos que yo he dicho o hablar sencillamente de esta persona. Sí, a ver, yo digo que está bien esos datos, pero que Netanyahu es pues la punta de un iceberg de lo que se ha venido manteniendo desde 1948 como la política oficial de Israel, acabar con los palestinos. Entonces ahora mismo detrás de Netanyahu, ¿quién hay?
que se está apuesto del sionismo norteamericano, de tal, que una persona así no llega al poder, así porque convence a la gente puerta a puerta, sino porque tiene detrás a los grandes intereses norteamericanos de armamento, de tal, y la industria armamentística norteamericana pues es la que mueve ahora mismo hasta incluso en Estados Unidos a los presidentes también, y ahora mismo hasta Kamala Harris y todo esto, pues lo que han hecho ha sido ratificar que van a seguir apoyando a Netanyahu, la muerte con Netanyahu. Entonces todo eso, pues eso es el sentimiento mayoritario de un sionismo, pues que quiere eso, que quiere llevar a sus fines, y Netanyahu es el peón que están utilizando para llevarlo a cabo, y para eso pues utilizan pues todos los medios disuasorios de la población, de meter miedo a la población, al resto de los judíos, de que los árabes, de que el otro. Ahora mismo leí esta mañana en Twitter que Netanyahu estaba ofreciendo a que vinieran judíos de Estados Unidos y de otras partes, que les daban casa gratis, trabajo gratis, tierras gratis, para seguir. Entonces no necesita colonizando, no necesita trabajadores, sino necesita colonos y personal, porque Israel tiene 9 millones de habitantes, entonces necesita una población más grande para poder afianzar lo que él quiere, el objetivo. O sea que el objetivo de más que de Netanyahu y de Israel es un poco el objetivo de una comunidad internacional, de un sistema que y Alemania y todo, es decir, los intereses, como has dicho, que vendió armas, no sé, contratos submarinos. Alemania ahora mismo se ha volcado completamente con Netanyahu, incluso hasta el punto de llegar a prohibir manifestaciones pro-palestinas, conferencias. A Roger Waters, el de Pink Floyd, le prohibió un concierto porque sacaba ese cerdo volante que ponía Israel. El ministro de Economía de Grecia, también iba a dar una conferencia y se lo prohibieron. Dijo, ante estas perspectivas, la democracia en la República Federal de Alemania ha muerto. Es decir, Alemania está dándose la puntilla a su propia democracia, ¿no? Por el apoyo a esto. Esther. Habría un poquito que igual que explicar la diferencia entre antisemitismo entre semitismo y sionismo, ¿no? Tú sabrás mejor que yo, Julián, esta diferencia, ¿verdad? Sí, a ver. Cuéntame. Pues hombre, sionismo es la postura radical de los judíos más ultraortodoxos, de decir, llegar a hacer un Estado únicamente judío y religioso, etnocéntrico, así. Mientras que antisemitismo es antiárabe, por así decir. Que había un chiste que ponía un ultraortodoxo hablando con otra persona, dice, eres un antisemita. Dice, no, el antisemita eres tú, que naciste en Alemania. Yo nací en Israel y soy palestino, entonces no soy antisemita. Exactamente, o sea que que no se puede confundir lo de semita y lo de semita es de la tierra. Es de la tierra, es judío palestino, ¿no? Palestino de quien sea, pero de aquella tierra y ya está. Y esto es muy importante porque muchas veces se intenta como hacer una guerra de religiones y nada más lejos de la realidad. Porque como decía Julián anteriormente, en ese territorio han convivido diferentes religiones de siempre. De hecho, allí tenemos Jerusalén, tenemos Belén, que son ciudades sagradas, no solamente del catolicismo. Entonces, esta convivencia se ha hecho de siempre. Ha sido esta invención de querer un Estado totalmente judío, a lo que se le llama sionismo. Y todas estas líneas de pensamiento, digamos, que se han unido con la ultraderecha y con toda la carga económica que la ultraderecha está poniendo alrededor de todo el mundo para imponer sus gobiernos e intentar que sean ellos los que tienen el dominio, como ya lo tienen económicamente, a través de las armas. A través de esto, por lo que estáis diciendo, está un poco el acabar con las democracias como tal, ¿no? Sí, porque si os dais cuenta, a lo largo de la historia, cuando las democracias se pasan de frenada en cuanto a progresistas, ahí vienen las olas del otro lado, que no son capaces de pensar y de sentarse en una mesa
anima a buscar soluciones comunes para los ciudadanos, que es lo que necesitamos. Aparte de esto, estábamos hablando de Netanyahu. Vamos a ver, como bien decía Julián, la gente, los judíos sionistas que están allí y que siguen llegando, son llevados de fuera. En primer lugar, vino la gente de los judíos que escapaban del Holocausto, pero esta migración no ha parado porque los sionistas han dado su dinero para que esta gente fuera de todos los países alrededor del mundo allí a robar tierras con la ayuda del ejército y a quedarse con territorios que no eran suyos. ¿Cómo? Pues pagándoles sueldos, pagándoles tierras, todo, gastos esa colonización pagados. Que en principio solo era darle un puesto de trabajo. Aquí en España un plan de colonización en los años 60 me parece, que era para la gente le daba un poco de tierra, una casa y que trabajara. Gastos pagados. Allí es de lujo, ¿no? Incluidos estos señores que están ahora mismo en el poder, que es Benjamín Netanyahu y todo el ala ultra conservadora del gobierno, que son los que han llevado a esta locura. Entonces, este señor que dice que se llama Benjamín Netanyahu, y que es un nombre israelí, entre comillas, no se llama Benjamín Netanyahu. Este señor se llama Benzion Milielowski y nació en Varsovia, en Polonia. Sí. Pues eso no está en internet. No, además cuesta encontrarlo. Su ministro de defensa, el Ben Gurion, creo que es armenio. Todos los que forman parte del gobierno israelí, creo que no hay ninguno que proceda de esta tierra. No es de la tierra. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, cuando las personas que viven allí y que son de otros países, pues evidentemente, ¿dónde se están yendo? Están volviendo a sus países. Porque Israel es una cosa inventada. Estas personas están volviendo a sus países con sus familias. Los palestinos no tienen ningún sitio otro donde ir porque están en su tierra, claro. Están en Palestina y además, ya como están las cosas, en fin, muchos de ellos muy abiertos a otras comunidades. Conforme están las cosas, pues evidentemente surgió Hamas y hay muchos de ellos que ya no los quieren ver en pintura. Pero quería decir esto, que el mismo Netanyahu, que no termina la guerra, porque en el momento que termina la guerra él es un ser muerto en todos los sentidos, no sé si físicamente, pero en todos los sentidos, como personaje político, y es una huida hacia adelante, ¿no? Por eso los palestinos no creen que esto vaya a terminar de muy buena forma, porque o se cargan al gobierno de Israel, cosa que parece que nadie tiene intención, o esto tiene pinta de Tercera Guerra Mundial. Ya, sí, porque además por otro lado está irradiando a otros sitios, ya están con Líbano, ¿no? Ya están metidos en Líbano, en Irán, y entonces Siria, esos son los riesgos que vamos a entrar ya en la actualidad del conflicto, sobre todo desde... Sí, pero eso me parecía muy importante. Decirle a la gente que Netanyahu no es polaco, y no se llama Netanyahu. Fíjate, o sea, son capaces hasta de adulterar la identidad. Como las monjas, cuando se hacen monjas se cambian de nombre. Sí. Para tener más poder se puso un alias que fuera más comercial y que atrajera más. Judíos, sí. Bueno, muy bien. Desde octubre de 2023 yo aquí no he buscado datos porque creo que vosotros a lo mejor podéis comentar más datos sobre muertos. Sobre todo hay una cosa que es sangrante, que es que los ataques son a los edificios y a la población civil. Más que cuando hablas de, ellos justifican que quieren acabar con el terrorismo, pero realmente lo que se está es acabando con toda la población palestina de forma indiscriminada, ¿no? Entonces, esa actualidad desde 2000, desde aquello que fue un secuestro, un evento de octubre de 2023, hablamos un poquito de esa actualidad con lo que tengáis y cómo lo veis. Esther o Julián, me da igual. Empieza tú, Esther, ahora, que Julián empieza antes siempre. Sí. ¿Cómo veis lo que ocurrió, lo que se nos dijo que ocurrió, o lo que ocurrió realmente, lo que pudo ocurrir, creo que fue el 7 de octubre o de 2023? Bueno, realmente no está muy claro. Bueno, parece en primer momento, y según todas las evidencias que tenemos, gráficas y demás, pues fue un ataque de Hamas a un festival
en el cual, pues bueno, un festival y a unos kibbutz, que son, digamos que las colonias que estaban justo al lado de la frontera, ¿no?, con Gaza. Y en este ataque, pues parece ser que fueron alrededor de 1.200 personas asesinadas y 140 rehenes. La cuestión, esto fue la excusa, digamos, para que los israelíes entraran ya sin ningún pudor. Ya tuvieron una justificación. Exactamente. La cuestión es, los servicios israelíes, de inteligencia israelíes, son los más sofisticados del mundo. O sea, ¿cómo esto no se pudo prever? Es decir, hay mucha gente, incluido el periódico Haaretz israelí, que ya han sacado evidencias de que esto no es tal como se contó. Es más, el ejército israelí tiene una serie de tácticas, ¿no?, de que cuando la cosa se pone fea, acaban con todo el mundo, y entonces parece ser que también fue el ejército israelí el que atacó y el que acabó con parte de esta gente. Sea la cuestión como sea, lo que no se puede pretender es que ese sea el primer punto del conflicto, como es lo que pretende Israel todo el tiempo. Si tú llevas desde el año 47 secuestrar, porque claro, se habla de los rehenes israelíes, pero no se habla de los rehenes palestinos. En las cárceles palestinas hay ahora mismo miles de palestinos, muchos de ellos. Cárceles Israelíes, sí. Llevan muchísimos, miles de palestinos, incluidos niños, que están en las cárceles desde hace muchos años sin ningún cargo. Es decir, todos estos son rehenes palestinos que se han ido haciendo desde el año 48, aparte de echar a la gente de sus casas, de cegar con hormigón los pozos, de quemar las cosechas, todo esto. Entonces, de ahí surgió Hamás. De la presión del gobierno israelí sobre los palestinos. Y este ataque, sea como fuere, si fue de Hamás solo, si también fue el ejército israelí, este ataque es una consecuencia de esto, porque recordamos lo que he dicho antes de las intifadas, la gente se estaba defendiendo con piedras. Sí, la intifada eran piedras frente a tanques. Claro. Entonces, el 7 de octubre fue una respuesta de Hamás, que recordemos ganó las elecciones en Gaza, a esta presión de tantos años. Hamás, además, hay que decir que no solamente es un grupo terrorista, que lo es, también tiene una parte política y una parte, digamos, de lucha armada, ¿no? La parte política es la que está llevando todas las conversaciones con Estados Unidos, el gobierno israelí y demás, de paz. Y no hay que olvidar que en la penúltima conversación, en estas últimas conversaciones ya no se ha sentado Hamás, pero es que no se ha sentado Hamás porque el señor que se sentaba con ellos a hablar lo habían matado 10 días antes en un atentado en Irán, dentro de Irán. En otro país, ¿no? Sí, además en Irán, que se supone que es la fuerza asesina árabe del mundo, ¿no? Entonces, un tratado de paz que ya se había aprobado por parte de las fuerzas mediadoras de Estados Unidos y demás, en la penúltima ya se había aprobado por parte de todo el mundo, Israel se negó a aceptarlo. Y entonces directamente mataron al conversador y pretenden hacer otra, que ha sido esta última, en la cual Hamás no se ha sentado. Por supuesto, Estados Unidos, Israel acusan a Hamás y solamente hacen hablar de Hamás, pero la realidad es que están masacrando a una población, se está sucediendo una limpieza étnica, se están saltando todo el derecho internacional y todos los derechos humanos, y no hay más que ver todo lo que decías antes, todos los ataques a los países aledaños, pero además que mientras esto pasa en Gaza, en Cisjordania se está atacando a la población, se está secuestrando niños, se están secuestrando mujeres, y además desde ayer mismo el ejército israelí ha invadido Cisjordania con miles de soldados, con tanques, con soldados a pie,
y esto tiene toda la pinta que van a hacer lo mismo que han hecho en Gaza, van a hacer en Cisjordania. En Cisjordania no está Hamás. Cisjordania está gobernado por la autoridad palestina, en Cisjordania no está Hamás. Pero que les da igual, ¿no? Claro. Exactamente, lo que quiero decir es que es una excusa. Julián, sí, un poquito la actualidad, venga. No, que es verdad que lo que está diciendo también, además, como has dicho, lo de los ataques selectivos del ejército servicio secreto israelí, el que has dicho que mataron en Irán, fue directamente a por él, en un país enemigo, y fueron capaces de matar a un solo hombre, así. A la persona que querían matar. En la capital, en un sitio, vamos. No destruyeron ningún edificio. Ya. Es decir, que en Gaza, si hubieran querido seleccionar y tal, hubieran tenido más tácticas. Bueno, pero entonces eso está premeditado, y lo del atentado del 7 de octubre, es decir, también hay que decir que Hamás pues fue también subvencionado durante mucho tiempo por Israel y por Estados Unidos como fuerza para debilitar a la OLP de Yasser Arafat, y era la gran negociadora y tal, y entonces pues se creó un poco con interés, es decir, divide y vencerás. Sí. Y dividió a los palestinos, se acabó la OLP, tal. Sí. Y ahora lo que tenemos. Entonces, pues también los ataques de bandera falsa también existen. Ya. Y sobre todo Estados Unidos lo empezó a utilizar en la guerra de Cuba contra España, hundiendo el Maine, echando la culpa a los españoles cuando fueron ellos, su propio barco. Entonces, eso de matar soldados y matar, hacer atentados y echar la culpa a los otros, pues también está bien decir que fue Hamás, pero Israel lo sabía. Lo sabía, sí. Y lo dejó por la excusa que tenía, porque es imposible que no lo supiera. Sí. Había avisado a la CIA ya también días antes de que estaban planeando algo, bueno, desde el verano. Desde el verano del 23 estaban dando información de que se estaba tramando algo y tal, y lo dejaron hacer tal. Y luego está una directiva que se llama Directiva Aníbal israelí, que la han tenido el ejército israelí desde que existe, que es decir, preferible un soldado muerto a un soldado prisionero. Esa es la primera premisa, ¿no? Claro, entonces la fuerza, dice un texto que voy a leer, durante el ataque liderado por Hamás contra Israel en 2023, las fuerzas de defensa israelí recibieron la orden de impedir a toda costa el secuestro de civiles o soldados israelitas, lo que posiblemente provocó la muerte de un gran número de rehenes israelíes, según han denunciado periódicos del propio Israel. En concreto, 5 horas después del inicio de los ataques de Hamás, la división de Gaza del ejército israelí recibió la orden de que ni un solo vehículo puede volver a Gaza. Se supone que eran los de Hamás con los secuestrados. Ninguno podía volver a Gaza. Una fuente del Comando Sur declaró al diario Haaretz que todo el mundo sabía por entonces que esos vehículos podían llevar soldados o civiles secuestrados. Todo el mundo sabía lo que significaba no dejar que ningún vehículo volviese a Gaza. 2 casos específicos sería el uso de esta directiva. Y hasta entonces, pues eso, sí, que puede dejarse provocar, pues para justificar el ataque, para decir, nuestro objetivo es esto y necesitamos algo que sea el detonante de eso. Y luego, bueno, mira, vamos a escuchar una canción que es Bajo los escombros. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con palo y con piedra contra los tanques. De aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Criado diferente, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento. Generamos corriente, y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas
letras son los nuevos tatuajes. Aguantamos para que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le suba el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo, y lo defendemos a pecho y espada, con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y en nuestros hombros cargamos con todo. En esta canción se resume mucha de las actualidades de mucho tiempo, como la resistencia de unas personas por defender lo suyo y sobrevivir, diciendo cuál es la situación, que las heridas son los nuevos tatuajes. Antes hablábamos de las piedras frente a los tanques. Esther, esta canción es un testimonio claro de la situación de muchos años en Palestina, ¿verdad? Sí, es una canción de Residente, que es el vocalista que era de Calle 13, que se ha solidarizado totalmente con la causa palestina desde el principio, cosa que no han hecho muchas personas del mundo de la cultura, porque no hay que olvidar que el dinero israelí ha comprado muchas cosas, entre ellas la industria cultural, casi al completo, cine, música, manantiales de agua alrededor de todo el mundo, territorios estratégicos alrededor de todo el mundo, que no ha conquistado con los tanques, pero sí ha conquistado con su dinero, y esto es muy importante. Y bueno, sí, la situación que denuncia en la canción es una situación real bajo los escombros, porque ahora mismo, bueno, se supone que el número que da la autoridad sanitaria de Hamas son 40.000 asesinados, no fallecidos, asesinados, solamente por las bombas. Luego a esto hay que sumar todas las personas que están muriendo por hambre y por sed, todas las personas que están muriendo por enfermedades que eran crónicas y que no tienen medicinas para seguir con sus tratamientos, y todas las personas que están teniendo enfermedades, entre ellas, bueno, la polio, muchas enfermedades de la piel, muchísimas cosas que no están contabilizadas dentro de estos 40.000, pero tampoco están contabilizadas dentro de estas 40.000 toda la gente que está bajo los escombros, como dice Residente, ¿vale? No me acuerdo qué organismo, creo que era Médicos Sin Fronteras, no recuerdo exactamente cuál era, que ha contabilizado las personas que pueden en estos momentos haber perdido la vida en Palestina en 180.000. Y luego hay que recordar también que ahora mismo hay más de 2 millones de personas viviendo en 37 kilómetros, porque el territorio de Palestina es muy pequeño, con lo que supone eso de peligro de propagación de enfermedades en un sitio donde no hay ninguna condición ni sanitaria, ni alimentaria, ni de ningún tipo. Entonces, bueno. Yo os quería preguntar, que lógicamente después de lo estoy escuchando, ¿qué lleva a una persona a sensibilizarse con un conflicto de este tipo? ¿Cómo estáis viviendo vosotros, Julián, este conflicto? Ahora se está agravando, es verdad que históricamente ya existía, pero lo último es sangrante, lo que nos describe la canción es, y eso yo creo que casi cualquier persona debía sensibilizarse. Sí, a ver, yo pues he estado 3 veces en Tierra Santa de peregrinación y resultaba completamente bochornoso y doloroso ver eso, los muros de separación de lo que era territorio palestino a lo que era Israel, tener que pasar por controles, por muros, las poblaciones completamente sometidas, los soldados israelíes jovencillos completamente chulos, y cualquiera ponía nervioso a una niña o un niño de 18 años con una ametralladora encima a decirle que una broma, o a decirle a un palestino, o que fuera un niño palestino, sacarle la lengua. Es decir, que cada vez que he ido allí pues te ha indignado muchísimo la situación. Luego también tengo el marido de una prima hermana, nació allí en Palestina. Su madre y sus abuelos vivieron en Haifa siempre, y eso que has dicho al principio, es decir, que fue cuando llegaron en el 48 y empezaron a quitar a las casas. Haifa, que es la ciudad más industrial de Israel ahora mismo, con el Monte Carmelo lleno de flores y plantas, una ciudad rica y sus casas, que son casas unifamiliares puestas de paz
paseando por allí y dice, esta sería la casa de los abuelos de Ibrahim, y puesto allí, y su madre mantiene la nacionalidad palestina y tiene derecho a ir a dar a luz a sus hijos a Jerusalén. Entonces siempre ha querido que sus hijos nazcan para tener la nacionalidad también palestina o israelí, nacer allí en Jerusalén. Sí, sí. Entonces eso, es decir, pues hablando con él y todas esas cosas, pues eso, pues siempre, como decimos, te encabrona mucho el ver eso, y la indiferencia de nuestro gobierno, que hablando de si dos estados tal, y luego sigue vendiendo las armas, los Juegos Olímpicos, el bochorno de dejar participar a Israel cuando no han dejado participar a Rusia y otros sitios, el bochorno de ver que atletas palestinos han tenido que batallar sin el derecho a ser palestinos, y en cuanto han tenido un gesto de sacar una bandera o algo, los han expulsado. La complicidad de todo Occidente, toda la ya comunidad está. internacional, ¿no? Que si hubiera sido en otro sitio ya lo hubieran invadido el país. Imagínate que pasa esto en Venezuela, hubieran invadido, lo van a invadir sin pasar. Así es que Esther, ¿cómo te llega a ti? Ya veo, Julián está... Sí, pues mira, yo de siempre, pues bueno, yo siempre he tenido mi pañuelo palestino, mi cufilla, y siempre he estado sensibilizada con este tema. Y cuando pasó toda esta cuestión del 7 de octubre, primero me impresionó mucho porque, claro, fue además en una fiesta de música electrónica, una fiesta de música trans, que, bueno, yo he estado muy metida en ese colectivo, conozco a personas de los que han montado esta fiesta, conozco a mucha gente que ha estado allí, a disc jockeys, demás, y entonces me impresionó mucho, ¿no?, ver cómo gente a la que yo he podido conocer corría de las armas y demás, ¿no? De hecho, tengo amigos israelíes y había unos amigos israelíes aquí viajando por Portugal, ¿no? Y enseguida, bueno, pues fuimos a atenderlos, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo está la familia? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y luego, bueno, empezamos a ver ya la noticia más completa y ver lo que se estaba empezando a cometer ahí, ya verlo claramente, ¿no? Que digo, esto es una excusa ya para arrasar, porque no hay que olvidar que lo que les interesa es todos los pozos de gas que hay en Palestina, lo que les interesa es un paso estratégico, lo que les interesa es tener el control del comercio mundial, porque en toda la zona esta del Golfo, de Yemen, y es un paso de mercancías a nivel mundial muy importante, y a verlo todo claro. Y en cuanto empiezas a ver cómo están bombardeando a la población civil, como en principio hablan de unos túneles que luego ya no se ha vuelto a oír hablar de túneles ni de nada, y cómo están masacrando a las personas, cómo me empiezo a meter a nivel profesional, ¿no?, en el tema y demás, pues no puedo dejar de participar a nivel personal, porque se está cometiendo una masacre que es tremendo. Entonces, bueno, viendo la magnitud de lo que estaba pasando, a través de redes sociales contacto con un doctor y un farmacéutico. Hablamos luego de los casos. Venga, de acuerdo. Vale, vamos a hablar un poco de la actitud internacional, de la justicia internacional, que ya lo habéis, el genocidio y la petición de arresto por presuntos crímenes contra la humanidad. Según el derecho internacional es ilegal la expansión de los asentamientos israelitas en los territorios ocupados, pero bueno, eso está ahí dicho. El 20 de mayo de 2024 la Corte Internacional, Karim Khan, solicita la detención de Netanyahu por crímenes de guerra y contra la humanidad, por el exterminio, y algo que me llama la atención es el uso del hambre como arma de guerra, por denegar la ayuda humanitaria y por ataques deliberados a los civiles. Es lo que yo creo que está colmando el vaso para que ya se tomara alguna decisión. ¿Qué me podéis comentar al respecto, Julián? A ver, pues eso es tan cierto como que la que ha citado antes de la enfermedad de la polio, pues no existía desde hace 23 años ningún caso en Palestina de esa enfermedad. Y el uso del hambre como arma de guerra, pues lo que pretende es matarlos de inanición y de hambre, y que se vayan, a acobardarlos, porque es imposible que maten a 2 millones de personas así a masos de tiros. Sin embargo, sí de hambre, de tal, los niños, y los niños los primeros, pues porque los niños, eso, el odio que estarán engendrando contra Israel, niños mutilados, niños cojos,
Niños que pierden a toda su familia. Claro, su familia, y quemados con las bombas de fósforo blanco que están prohibidas internacionalmente y las sigue utilizando Estados Unidos allí en Israel. La cantidad de quemados que hay con eso que arrasa la piel, pues esos niños ¿cómo van a salir? Pues no los pueden dejar vivos, porque iban a ser más terroristas que los de Hamás. Pues entonces la idea es eso, pues acabar con ellos de una forma o de otra, que se vayan a Egipto, que se vayan a Líbano, o sea, y acabar ahí. Entonces, pues eso es un despropósito absoluto. Y lo saben. Sí. Bueno, que se vayan, ya ni siquiera eso, ya no porque desde que han cerrado la frontera de Rafah, que era la única que quedaba habilitada para el paso de personas con el permiso de Israel, están acorralados, o sea, no pueden salir. No pueden salir, sí. Es decir, si iros, ¿por dónde? Ya. O sea, esa posibilidad ya No, hace ¿no? 3 meses que ya no existe. Entonces, bueno, ahí están, como ratas, corriendo de un sitio para otro, y esa es la situación en la que están. Y la comunidad internacional está permitiendo esto. Mirad, a propósito del tema internacional, yo ayer me enviaron un vídeo de unos niños inmigrantes en Canarias para ver un poco la situación, como decís, también que no es solo de allí. Unos niños inmigrantes en Canarias habían sido pregoneros en un pueblo, eran niños africanos, y han revitalizado el pueblo. O sea, un pueblo que tenía pocos habitantes, una de las soluciones, cuando se habla, por ejemplo, de la España vaciada y que no hay nadie, pues allí han llegado estos niños y decían los niños que existen palabras feas que hacen emigrar. Y esas palabras feas eran guerra, hambre y olvido. Y algo que me llamó la atención es que decía que nadie está a salvo de esas palabras feas, que ahora mismo estamos viéndolas allí con los palestinos, pero que no estamos libres de... Me llamó la atención que los niños dijeran eso en un pregón de feria, ¿no? Pero además, por otro lado, tiene la parte positiva de decir, oye, mira, una solución a la inmigración que tanto se le pone. Comentáis un poquito de esto. Sí, a ver, es decir, que es algo en Palestina ahora mismo lo más descarado y atrevido que hay, pero en el Congo también, en Sudán también está habiendo en el Congo pues genocidios importantísimos ahora mismo. ¿Y qué? Pues por los intereses de las multinacionales y de derrocar gobiernos para que favorezcan a los intereses de Occidente a la hora de extracción de minerales. Y esa gente, esos niños, ¿cómo no van a querer salir de allí? Que vienen inmigrantes, pero es que vienen ante todo por la necesidad apremiante de vivir. No es que pensemos, el presidente del gobierno va ahora al viaje que está hecho pensando en que vengan trabajadores y que después se vayan, que vemos a los inmigrantes solo como personas que nos pueden beneficiar, sí, para utilizarlos, ¿no? Para utilizarlos como mano de obra y ya está, y que nos saquen de nuestra falta de trabajo, de personal para de trabajadores. Pero eso decir que es aberrante el que hemos llegado a creer que eso es lícito y eso es así. Y que es la solución, ¿no? Y que es la solución a los problemas, cuando decir que son personas esas las que están ahí viviendo ese drama y salen a la fuerza a huir porque viven. El Papa Francisco ha hecho unas palabras muy duras en el último documento sobre eso, que es terrorismo el negar el paso a los inmigrantes y el acogerlos, de que es que no podemos pensar en nosotros, sino pensar en ellos. Vale, Esther, que... Sí, porque además tenemos que pensar que, claro, esto pasa lo mismo que con lo de Palestina. ¿Desde cuándo contamos? O sea, si tú cortas el flujo de los hechos, si tú empiezas a contar desde en medio, pues no te enteras. Igual que quien quiere analizar nuestra historia de ahora y no sabe la historia anterior y de dónde venimos, no te enteras. Entonces aquí pasa lo mismo. O sea, nosotros vamos a un territorio, quitamos al gobierno de este territorio mediante una lucha entre ellos, provocamos una guerra civil, que esto es lo que se hace normalmente, provocamos una guerra civil, nos quedamos con el gobierno, hacemos un golpe de Estado, nos quedamos con un gobierno que sea afín a nosotros, a los países occidentales, robamos todos los recursos, hacemos esclavos, metemos a ese país en una pobreza increíble y luego nos quejamos porque vienen aquí a un país que nosotros hemos colonizado y al cual le hemos quitado el pan de la boca, nos quejamos porque vienen aquí a intentar sobrevivir. Es que es algo diabólico. Es algo diabólico. Además le cerramos fronteras, los tratamos como si fueran ratas.
O sea, vamos a ver, aquí hay algo que no funciona. Y lo que no funciona es que los países del primer mundo, sigo diciendo entre comillas, quieran seguir colonizando y robando recursos, sobre todo en África, pero también en los países de Oriente, aquí con la connivencia de los grandes países árabes. Entonces, claro, oye, cuenta la historia entera, no me cuentes la historia a la mitad, porque esta gente, como bien dice Julián, vienen porque tienen necesidades, porque hay una guerra y los quieren matar, por 50.000 circunstancias, y también porque nosotros se lo vendemos a través de la televisión. No nos olvidemos. Entonces hay que contar la cuestión entera, y claro, por supuesto, pues bueno, sí, esta opción que se ha buscado ahora Pedro Sánchez está muy bien, pero está obviando la situación que esta gente está padeciendo en sus países, causada por nosotros. Esther, podríamos seguir hablando de la situación internacional, pero hoy quiero que pasemos un poco a los testimonios. Yo había recogido el testimonio de Rafat Al-Araer, un profesor de literatura inglesa en la Universidad Islámica de Gaza, que se dedicó a enseñar literatura y escritura creativa con un grupo donde reunía autores experimentados, palestinos, israelitas, escritores jóvenes, haciendo esto. Aquí reivindicamos mucho la educación, una educación viva y compartir experiencias. Esta persona, a los 44 años, concretamente el 6 de diciembre de 2023, fue asesinado en un ataque aéreo israelí, dejando 6 hijos. En aquel ataque también murieron su hermano, su hermana y 4 sobrinos. Saca una nota de prensa que dice: el objetivo del ataque era el apartamento en el segundo piso donde estaban, y no todo el edificio de 3 pisos, ni ningún daño colateral. Este escritor escribía el 19 de octubre a su hija de 7 años: en Gaza nos hemos acostumbrado a la guerra. Habla de las horribles experiencias de muerte y destrucción que han marcado de forma permanente la cultura, el idioma y la memoria colectiva de los palestinos. Los niños como grandes víctimas, sin comida, sin agua, sin electricidad. Y quería que escucháramos un poema que escribió días antes de su asesinato, que se titula Si tengo que morir, que nos lo recita. Debes vivir para contar mi historia, para vender mis cosas, para comprar un trozo de tela y unas cuerdas que sea blanca con una cola larga, para que un niño en algún lugar de Gaza, mientras el cielo mira en sus ojos, esperando a su padre, que se fue en una llamarada y no se despidió de nadie, ni siquiera de su carne, ni siquiera de sí mismo, vea la cometa, mi cometa, la que tú hiciste volando arriba, y piense por un momento que su ángel está ahí, trayendo de vuelta el amor. Si he de morir, deja que traiga esperanza, deja que sea un cuento. Bueno, esta palabra, este poema tan de actualidad, a pesar de que lo escribiera antes de esto y que describe parte de lo que hemos dicho, al final siempre existe la esperanza. Esther, quería que nos contaras, antes de avanzar, casos concretos. Tú sí tienes un seguimiento personal, Julián también tiene una relación familiar. Esther, concretamente, quería que nos hablara de 3 casos, ¿no?, de personas con las que tienes contacto directo y que están sufriendo esta situación. Pues mira, sí, a raíz de mi interés personal y de mi labor profesional, pues bueno, decidí que era todo tan grande y era todo tan desmesurado, que a ver cómo podía ayudar, ¿no? Y finalmente pues me comprometí con el doctor Alatama. Es un doctor de anestesista y cuidados intensivos, que ha trabajado en el hospital de Nasser durante mucho tiempo, luego también ha estado en el hospital europeo. Bueno, ahora con toda la cuestión de los desplazamientos y demás, pues bueno, van trabajando donde pueden y como pueden. Él tiene 5 hijos pequeños, de entre 3, 4 años, y la mayor creo que tiene 12. Y bueno, su proceso está siendo tremendo, ¿no? Porque claro, están huyendo constantemente. La penúltima desplazamiento consiguieron volver al barrio donde vivían, en la ciudad de Khan Yunis.
Y bueno, la semana pasada tuvieron que salir corriendo otra vez de allí. De hecho, bombardearon justo el sitio donde estaban ellos. Menos mal que ellos no estaban en casa. Bueno, en casa, en unos escombros donde ellos hicieron su vivienda, en el edificio de al lado, en la casa del portero, que era lo que menos dañado estaba. Y bueno, hay un grupo internacional de personas, porque también los palestinos han salido mucho fuera a estudiar, sobre todo a los países que han colaborado con ellos, que es Venezuela, Bolivia, Cuba, tal. Entonces él estudió parte de su carrera de medicina en Bolivia, y hay un grupo internacional de apoyo que estamos recaudando dinero, en principio para que pudieran salir, porque no sé si saben que cuando estaban las fronteras abiertas la gente tenía que pagar para salir, y el ejército israelí daba el ok si el gobierno israelí si salían o no salían. Entonces, bueno, la última tarifa eran 5.000 por niño y 7.000 por adulto. Nosotros ya tenemos ese dinero recaudado, pero no pueden salir. No pueden salir, están atrapados allí, corriendo de un lado a otro, y no pueden salir. De momento está toda la familia bien, algún accidente ha habido, pero de momento está toda la familia bien. Se sigue recaudando dinero para cuando salgan, para la vivienda y demás. Perdona, Esther, tenemos 5 minutos para... Luego tengo otro compañero farmacéutico que este ha salido ya de allí, pero claro, tiene que sacar a toda su familia, y entonces es el que peor lo está pasando, porque está desde el Cairo viendo que no puede hacer nada. Y luego también tengo otro compañero reportero que tenemos varias recaudaciones abiertas para él. Es amputado en un ataque del ejército israelí en la marcha del retorno, y tiene amputado una pierna, necesita evacuación urgente de Gaza, y estamos intentando con la Federación Internacional de Periodistas y con Reporteros Sin Fronteras a ver si se puede hacer algo por él. Para toda la gente que quiera saber algo más de estos 3 casos y de casos en particular, me pueden buscar en Google, estercabezaseldiario.es, y ahí está mi dirección de mail. Se pueden poner en contacto conmigo si quieren colaborar con alguna de estas 3 familias, o si quieren alguna información o como... Eso es lo importante, Esther. Yo quería decir un poco, para ir acabando, cómo se puede colaborar con estos casos concretos, tú que lo estás viendo. Pues ya te digo, tenemos recaudaciones abiertas para las 3 familias, y ahora mismo, por ejemplo, con Hassen, que ha tenido un accidente y se ha quedado sin bici, es del equipo paralímpico también, que ahora no están participando en esta ocasión, en las Paralimpiadas que empezaron ayer, pero es el capitán de Gaza Sandberg, que es el equipo paralímpico de amputados, y se ha quedado sin bicicleta. Tiene 8 hijos, 2 mujeres, una madre, y él es el que se encarga absolutamente de todo, y ahora mismo está tirado porque no se puede mover, y estamos con una recaudación muy concreta para esta bici que él ha encontrado allí. Por cierto, los precios allí son desorbitados. La bici vale 2.000 euros, y tengo una recaudación abierta para ver si cuanto antes podemos conseguirle el vehículo para que se pueda mover. Bueno, ¿no? Julián, ¿tú hay alguna línea de colaboración que pueda...? No, a ver, yo antes de todo esto era ya socio de la UNRWA, y bueno, y ahora pues recibo la información prácticamente de ahí. Y lo que sí me gustaría hacer era decir, hay una profesora, Rosa Cañadel, que ha escrito un artículo muy bueno sobre la situación educativa en Gaza, que dice que eso va a ser un problema posterior y más. Han destruido el 60% de las escuelas y el 90% de las universidades. 625.000 alumnos sin escuela, cuando había un analfabetismo inferior al 2% allí. Entonces, decir que el futuro es sensibilizar a nuestra población, empezando por estudiantes universitarios, pues porque salgan de la dormición que tenemos y podamos apoyar y colaborar con casos concretos, con casos de asociaciones. Sí, de hecho, en el diario.es, donde yo colaboro, ahora están preparando un reportaje precisamente de esto, de la no vuelta al cole, porque lo que dice Julián, la población palestina está muy bien formada. Ellos se han ocupado de que la población tenga estudios, tenga un buen nivel cultural, un buen nivel, y de hecho por eso sabemos de lo que está pasando en Gaza, porque ellos son los que nos están enseñando lo que pasa ahí, cosa que no pasa en Congo o en Sudán, que la población es totalmente analfabeta. Bueno, pues yo me quedo con esta nota. Me gustaría, podemos estar más tiempo, pero yo creo que hemos pasado ya de la hora de programa, que era lo que queríamos. Me alegra y me entristece a la vez la última noticia, dice Julián, que ataquen a la educación y que ataquen a la sanidad. O sea, cómo al final lo que quieren es exterminar a todos, y la raíz
raíz, porque la raíz de lo positivo estaría en un buen sistema educativo, un buen sistema sanitario, unos buenos servicios sociales, y que eso se esté destruyendo de esa manera tan vil y sin embargo pues no haya una reacción internacional. Había hablado de la posición de todos los estados, del nuestro incluido, como entonces el futuro, y hay un futuro que por ahí he leído yo, hasta que hay un riesgo de que el Estado de Israel, si esto no lo resuelve bien, pudiera hasta desaparecer, podría, pues está en juego de mucho, y a lo mejor es lo que a nivel internacional se pretende salvar eso, ¿no? Ojalá desapareciera. Y quisiera poner un punto de recordar a todo el mundo que Palestina está en el mar Mediterráneo, que son vecinos nuestros, que están aquí al lado, Sí, y que Estados Unidos siempre hace sus guerras fuera de casa. sí. Entonces, que seamos conscientes que estamos perdiendo todo una base de derecho internacional, de derechos humanos, pero también tenemos que ser conscientes que son nuestros vecinos, que están aquí al lado y que nosotros tenemos bases americanas también. Es decir, hay que implicarse y hay que luchar por, ya si no es por los palestinos, por nuestros derechos. Por los derechos humanos, ¿no? Bueno, gracias Esther, gracias Julián, luego Encantada. nos había ayudado a conocer más de cerca la situación en este lugar de la tierra. Yo ya dudo de que fuera la tierra prometida. Ahora es la tierra de la masacre humanitaria última. Ojalá y sirva para que este grave conflicto encuentre alguna vía de solución. Ya agradecer a José la dedicación en el sonido, a Ana Margarita, Antonio y Paulino en las redes, y recordad, y ahora nunca, que si algún arma tenemos que utilizar, que sea la cultura y que sea la educación, que con ella a lo mejor nos va a ir bastante mejor. Julián, despídete, buenos días y muchas gracias. Gracias a vosotros por poder permitir que se traigan estas voces y esta problemática a la radio. Esther. Pues lo mismo digo, muchas gracias por haber traído este tema aquí. Estoy encantada de compartir esta mesa con Julián y con todos vosotros, así es que esperemos que el conflicto tenga buen resultado y que no tengamos que volver a hablar de esto. Muy bien, muchas gracias, saludos, salud, y ahora más que nunca paz, mucha paz de verdad, y abrazos para todos y para todas. Buenos días.